Vale, pues vamos a continuar. Hablamos antes de eSports, ¿verdad? Hemos estado comentando esta mañana y se nos llena la boca enseguida con los eSports. Como está ¿Hola? en auge, Creo que sí. pues todos hablamos y todos sabemos sobre eSports. Pero qué mejor para hablarnos sobre eSports precisamente que alguien que se dedica a ello, como es el caso de Eider, a través de la SL. Eider Díaz es Brand Manager de SL y hoy nos va a hablar de que dentro de todos nosotros hay un jugador, ¿verdad? Efectivamente. Os dejo en buenas manos. Bueno, gracias a todos los que estáis aquí. Como son horas difíciles, agradezco mucho que un viernes por la tarde elijáis estar aquí. Gracias a John por contar una vez más conmigo. No lo habré hecho tan mal la anterior vez cuando aquí estoy. Y bueno, para los que no lo conozcáis SL, explicado muy rápidamente, SL es una liga global de eSports o deportes electrónicos. Lo que hacemos muy a grandes rasgos es organizar competiciones en todo el mundo, retransmitirlas, hacer también vídeos sobre juegos que puedan ser eSports, pues cuando lanzan nuevas campañas o cuando lanzan nuevos juegos. O sea, digamos que alrededor de los eSports damos un servicio de lo que se llama 360. Dicho esto, cada vez que hablamos de los eSports o pensamos en ellos, tenemos esta imagen. Estos son imágenes de algunos de los eventos que hemos tenido este año. Tenemos esta imagen, confeti, miles de personas de público, millones de personas en streaming. Pero los eSports no son solo esto. Esto es un poco lo más visible o igual a lo que todo el mundo nos gustaría llegar. Pero realmente esta ponencia se llamaba «Hay un jugador pro en ti», porque realmente todos tenemos más de eSport dentro de lo que pensamos. ¿Por qué? Pues por cifras como estas, que las dice Gartner, no las digo yo. Hay más de 1,2 miles de millones de jugadores en todo el mundo, lo que quiere decir que el 17% de la población mundial son jugadores. Hay que entender que hay jugadores y jugadores. Habrá jugadores que han jugado al Candy Crush en su vida y no han pasado de ahí, y hay jugadores que en general juegan durante muchas horas. Pero esto es un fenómeno y esto es real. Antes nos comentabas que tu madre te decía que por qué jugabas. Pues dile que no eres la única, que hay muchísima gente que juega en mayor o menor medida. Y esto en España es más pequeño, pero también tiene un público muy importante. En España somos, según últimos estudios de Newzoo y de Gartner, 20 millones de jugadores en toda España. Y lo que es más extraño, el 47% son mujeres, que creo que todas las mujeres llevamos oyendo años que somos una minoría en esto de los videojuegos, pues bueno, cada vez menos. La edad, bueno, de 6 a 64, yo podría decir que todos, o sea, más o menos. No sé cuántos de vosotros tenéis hijos, sobrinos, primos, pero tú ahora a un niño pequeño le das un teléfono móvil y sabe cómo funciona, sabe cómo jugar. Y de hecho, había por internet, pero esto yo lo he vivido con mi sobrina pequeña, encontró un móvil que la pantalla no era táctil en casa y lo primero que me dijo es «esto está roto, no funciona». O sea, son una nueva generación que ha nacido con esto, que ya sabe cómo jugar y sabe cómo utilizar todos los dispositivos electrónicos. Y más o menos, esto supongo que será por la media de los que solo juegan de vez en cuando al móvil, 5 horas semanales. Yo creo que hay mucha gente que la supera, pero bueno, haciendo una media de los 20 millones de jugadores, quedarán en esas 5 horas. Pero estos son todo el mundo que juega. El panorama cambia un poquito cuando hablamos de los eSports. La edad es de 15 a 29 años. Cada vez va bajando más, cada vez son más jóvenes todas las personas que comienzan en los eSports y cada vez va creciendo más. ¿Por qué? Porque más o menos la gente que estamos entre 30 y 40 somos la primera generación que empezamos a jugar a videojuegos. Y lo que pasa es que hemos ido creciendo y que no lo hemos ido dejando. Y es más, yo conozco mucha gente que tiene hijos y anima a los hijos a jugar. Son ellos los que se compran el juego, la Play o la Xbox, o que les guste, y animan a esta nueva generación a que empiece a entrar a los videojuegos. Aquí sí que es un terreno un poco más masculino, el 95% de la audiencia de los eSports es masculina. Esto es un estudio que hicimos el año pasado dentro de la audiencia de SL. Y en cuanto a jugar a ver eSports, es muy importante que el 94% casi juega a nivel.
Y esta es la principal diferencia con lo que hemos visto en la primera slide. No solamente juegan los jugadores profesionales en los eSports, no solamente la gente que va a Manila, la gente que va a Nueva York, son los que están jugando los eSports. El 94% de las personas que ven a esta gente jugar también juega en su casa y también compite en su casa y también quiere tener una relevancia dentro de este sector. Luego hay un 5% que prefiere ver que jugar, que yo tengo que confesar que yo soy un poquito así, igual porque soy un poquito torpe a veces y me gusta siempre ver cómo alguien que se le da muy bien juega un juego porque es más bonito, disfrutas más de la historia. Conmigo las historias son un poco más pesadas. Y luego un 1,57% que solo juegan. Que yo me pregunto entonces cómo vieron esta encuesta. Pero bueno, que dicen que solo juegan y que por norma general no ven los eSports. ¿Y cuáles son los canales de información que utilizan? Casi la totalidad es Internet. Y luego los medios de comunicación más tradicionales, y esto, si alguno de vosotros quiere hacer algo con este tipo de generación o de los millennials que lo llaman, es muy importante. Televisión todavía ven, pero prensa y radio nada. Esto para las empresas es un problema muy grande porque casi todas las estrategias de marketing hoy en día, las que están más asentadas, están basadas en los medios de comunicación tradicionales. Y de repente nos encontramos con alguien que nosotros le hablamos allí donde creemos que hay más audiencia y no están y no nos contestan. Entonces, es muy importante tener en cuenta que lo tradicional no vale cuando quieres ir a esta generación. Si comparamos dentro de los gamers que os he hablado antes, esos de 60, 64, ¿qué porcentaje son aficionados a los eSports? Vemos que España está muy bien, que la mayoría de gente en España que le gustan los videojuegos, le gustan también los eSports. Sobre todo si lo comparamos con otros países como Japón o Alemania o Canadá, que son mucho más grandes. En España tenemos una audiencia muy, muy buena para hacer los eSports. Y aquí se ve bien, pero es que ahora os voy a mostrar lo que es la audiencia de los eSports sobre la población total del país. España todavía sube más, evidentemente Corea es el rey y esto nadie lo va a discutir, pero en porcentaje nos acercamos bastante y otros países como Estados Unidos, China, UK, Reino Unido, Alemania, están por debajo de nosotros. Realmente somos un país que le gustan los eSports. Somos un país que todos tenemos algo de jugador pro o de competitividad dentro de nosotros. Entonces, lo que hace es que tenemos una comunidad muy rica de eSports. Y la comunidad no es solamente lo que hemos visto. De hecho, las dos primeras fotos se considerarían ni siquiera la parte de arriba de la pirámide. Habría un nivel que se llama el nivel legendario, que sería la punta de la pirámide. Y todo lo que hay por debajo es toda la comunidad que está esperando que hagamos cosas con ellos. Os voy a explicar un poco rápido para que os hagáis una idea de cómo se estructura la comunidad de eSports en SL. Tendríamos lo que es toda la base, que es lo más grande, que son las competiciones Open, que son un poco competiciones por las que juegas. No suelen tener muchos premios, suelen ser más bien premios de merchandising o premios dentro del propio juego, skins. No hay límite de participación, está abierto. Yo os invito si queréis probar, hay un montón de niveles diferentes. Entonces, bueno, es una manera de acercarte y de probar qué tal se te da lo de competir. Cuando ya ves que eres bueno, cuando ya ves que el Open se te queda un poquito bajo, estaría lo que son las competiciones Major. Que aquí hay unas competiciones que se llaman GoFor, que GoFor LOL es la que tenemos más conocida en España porque el League of Legends tira mucho en este país, donde ya sí que empieza a haber un poco más de requerimientos, ya empieza a haber premios económicos cada vez más importantes y sobre todo que se puede pasar al nivel profesional. Os voy a contar una anécdota, que esto es real y ha pasado hace unos mesecitos. Hay un equipo de eSports que se llama PAM eSports, que jugaba las GoFor LOL, que os he comentado, y se manejaba bastante bien, pero nunca había dado el salto a una competición profesional. Entonces, hace poco en Madrid Gaming Experience tuvimos nuestra competición profesional que se llama SL Masters.
Los clasificatorios siempre es, digamos, que dentro de la pirámide estarían entre Major y Pro, serían como el salto. Pues se presentaron a los clasificatorios, pues supongo porque se verían preparados, pero nunca habían competido contra equipos que estaban mucho más establecidos. Bueno, ¿qué pasó en los clasificatorios? Que barrieron a equipos que jugaban en otras ligas profesionales. O sea, nunca lo habían probado y de repente lo probaron y llegaron a estar en SL Masters. No ganaron, pero pasaron los clasificatorios y llegaron hasta la fase de grupos. La verdad es que estaban contentísimos y bueno, es un esfuerzo, es un equipo que empezó sin tener mucho y que ahora está casi en lo más alto de la pirámide. Que lo más alto pues serían ya las competiciones más profesionales, ya la participación siempre va por clasificatorios, las plazas son muy limitadas, normalmente estamos hablando de 8 plazas por campeonato y son formatos muy especializados y los premios miles de dólares. Creo que se ha anunciado ahora que un campeonato que va a haber ahora va a tener hasta 2 millones de dólares en premios, o sea que ya estamos hablando de cantidades pues que a muchos nos gustaría ver. Este es un ejemplo, os voy a poner un vídeo de una competición Open que se hizo en Callao en junio, si no me equivoco. Samsung quería posicionarse un poco dentro del mundo de los eSports, hacer algo con Clash Royale y se le ocurrió utilizar la pantalla que hay en la FNAC, no sé si la visualizáis ahora, en Callao, para hacer una competición de eSports y retransmitirla. Era un campeonato Open, pero el ganador se llevaba una parte económica y aparte se llevaba un Samsung Galaxy 7, una tablet, la cámara 360, o sea, que digamos que a pesar de ser Open, se le dio mucha importancia a los premios. Y os voy a poner un vídeo. Para que veáis un poco qué es lo que hay detrás de un evento. Bueno, antes de este día había mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero bueno, a las 7 de la mañana ya se empezó el evento que creo que hasta última hora de la tarde no empezaba. Estos son los jugadores. Sí que había jugadores que eran bastante profesionales en Clash Royale y que habían jugado, pero hubo alguno que era la primera vez, sí que jugaba con sus amigos, pero la primera vez que probaba suerte en un formato competitivo. Teníamos también luego una zona donde podrías hacerte fotos, ganar un móvil, tenías una zona donde probarlos y jugar. Contamos también con youtubers que eran referentes dentro del mundo del Clash Royale. Me encantaría decir que toda la gente que pasó por Callao y que se quedó viéndolo fue porque le interesaba la competición. Siendo sincera, mucha gente seguramente pasaba por ahí, pero todo el mundo que pasaba por ahí se quedó viéndolo y todo el mundo nos dijo que era una buena idea. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gustaba la competición, le gustaba la emoción. Puede ser muy peligroso la Valkyria por el lado izquierdo. Le gusta vivirlo. Yo tengo que confesar que no soy una experta en League of Legends, pero tuve la oportunidad de en Polonia ver una de las mayores competiciones de League of Legends y alucinas. ¿Por qué? Porque el público es un público muy entregado, es un público al final de deporte, más que de videojuegos. Parado, pero creo que realmente que esto es ya otro veneno Como y habéis sería visto en la partida pantalla, lo que se estaba jugando la para el partida era la que salía en la Proto pantalla de Superior roja, FNAC. y ahí lo tenemos. Y la última partida va a ser un show match, tú contra el campeón. No se va para adelante nada. Eso, un mago de hielo, me da eso igual. piedra en el riñón, eso piedra en el riñón seguramente. Vemos cómo se intenta defender, la batalla a acabar en 10 segundos, no nos vamos a ir al tiempo. En nombre del Padre, Figlio y Spiritus Sancti, campeón del Clash Royale,
Pues bueno, este es un tipo de campeonato que no está dirigido a un público profesional, está dirigido a cualquier persona, cualquiera se podía apuntar, pero es una forma de acercar los eSports a todo el mundo, es una forma de que poco a poco esto se vaya haciendo mainstream, que es una palabra que no nos gusta mucho, pero al final es necesaria para que una industria pueda crecer, para que una industria cuente con, por ejemplo, con federaciones como la que se presentó, que poco a poco se vaya tomando en serio y que poco a poco vaya llegando a todo el mundo. Pero las marcas especialmente dirán, ¿por qué tengo que apostar por la comunidad si puedo ir a lo más alto? ¿Por qué me tengo que preocupar de toda esta gente de a pie que le gusta jugar, pero que no me va a traer al final tanta audiencia, que es lo que busco? Pues porque sin la comunidad no hay eSports, y esto es un hecho. Hay casos de juegos que han querido ser eSports, que se han gastado mucho dinero en convencer a la gente que eran eSports, pero ya lo hemos comentado, la comunidad tiene mucha información con las redes sociales, seguramente una persona antes de jugar a tu juego tenga ya una opinión muy formada de cómo es tu juego. Muchísima gente. Y seguramente hasta se habrá metido en alguna discusión en Twitter o en algo sobre tu juego porque yo he oído. Y al final, toda esta comunidad es la que hace qué deportes pasan a ser eSports y cuáles no. Porque si no tienes a gente compitiendo a nivel nacional, no vas a tener éxito en tu juego. Nosotros, por ejemplo, tenemos en los eventos, solemos tener un espacio que se llama SL Arena, donde solemos darle la oportunidad a juegos que todavía no han terminado de dar ese salto, de que prueben dentro de la comunidad, dentro de la gente que viene, cómo funcionan. Pero es muy importante no solamente sacar un juego y olvidarte. Es muy importante dotar de experiencias a ese juego, que es muy fácil los eSports, o sea, es crear torneos, crear nuevas campañas, crear nuevos mapas, o sea, darle a la comunidad eso que está pidiendo, no olvidarte de ella, porque si te olvidas de la comunidad, ella se va a olvidar más rápido de ti. ¿Qué pasó con los eSports y por qué ahora de repente parece que hay un boom y a todo el mundo le interesa? Porque los eSports fueron de manera orgánica, y yo creo que esto es lo más importante, el entretenimiento de una nueva generación. No hubo nadie que dijera, voy a crear un canal de televisión para retransmitir esto, que no sé si a la gente le interesa. De hecho, os voy a contar la historia, esta es una historia real de cómo se fundó SL. Uno de los fundadores, Ralph Reicher, tenía un hermano que competía. Y un día fue a verle a una final con sus padres a un cibercafé y sus padres le empezaron a animar al hermano. Y él dijo, un momento, si a mis padres, que no han tocado un videojuego en la vida, esto les emociona, ¿por qué no le va a emocionar primero a todos los padres y todos los que juegan y segundo a todo el mundo que lo está viendo? Y así, poco a poco, no fue del día a la mañana, se creó SL. Se creó para dar voz a las competiciones y poco a poco vimos que estábamos creando un canal de comunicación directo, precisamente con esta generación que no oye la radio, precisamente con esta generación que pasa de ver la tele. Pues nosotros, de alguna manera, sin quererlo, conseguimos crear un canal directo, que esto está muy bien porque te da una oportunidad fantástica de cara a las marcas, pero también tengo que reconocer que es una gran responsabilidad hacia nosotros, porque lo que tú decías antes, si nos toman que somos unos vendidos, que la gente tiene la palabra vendidos y maletines muy en la boca en los videojuegos, tenemos un problema, porque precisamente lo que nos hizo a nosotros triunfar es ser un canal de comunicación sin quererlo. ¿Por qué? Porque dábamos la información que la gente estaba buscando. Y finalmente, ¿por qué las marcas tienen que apostar la comunidad? Ya hablando del dinero y de los vendidos, porque al final es lo que mueve un negocio. Pues porque hoy en día vivimos una desconexión total entre lo que es el valor de la marca y el usuario. Hay empresas que lo hacen muy bien, como Apple, como Twitter, PlayStation, Xbox, pero la gente tiene mucho poder de decisión ya en las redes sociales. La gente tiene sus propias opiniones, la gente las contrasta. Yo antes, yo me acuerdo cuando no había redes sociales, yo, por ejemplo, cogía un vuelo, se me retrasaba, pues me iba a quejar a la pobre chica que tenía en el mostrador. Pero no inundaba igual Twitter quejándome de esta empresa. Y hay gente que lo lee y gente que ni siquiera está en el aeropuerto dirá, pues tienes razón, porque yo fui la semana pasada y me hicieron lo mismo. Y se va creando un grupo cada vez más grande. Y hay que tener mucho cuidado, porque eso es muy viral. Y las marcas tienen que estar completamente seguros que esto les va a suceder. O sea, blindarte, no tener cuenta en Twitter, no tener cuenta en redes sociales, no te va a servir de nada, porque la gente está ahí y la gente va a hablar de ti. Entonces, ¿qué puedes hacer?
Lo primero, intentar tratarles bien en todos los casos, pero sobre todo darles experiencias. Salen miles. Yo me acuerdo antes, los lanzamientos de juegos, por ejemplo, eran contados. Ahora cada mes, vale, sí, igual tienes un AAA cada X meses, pero ¿cuántos juegos tienes? Entras en la consola, en PS Store, ¿cuántos juegos te puedes descargar? Si no das una experiencia, si solo das un producto, no vas a llegar más allá. Y por suerte, los eSports hemos logrado saber cómo dar esas experiencias, cómo dar esos campeonatos, cómo dar todas esas actividades alrededor. Por ejemplo, concursos de cosplay, meet and greet con estrellas, meet and greet con los equipos. Hemos sabido cómo dar la clave para llegar a este público y de alguna manera hacerles sentir importante. Y lo que es más importante, no olvidarnos de ellos. Hemos llegado a lo más alto, hemos llegado a hacer eventos como la SL1 Manila, que antes os enseñaba, pero no nos olvidamos de dónde venimos y no nos olvidamos que al fin y al cabo, sin toda esa gente que dice que ve y juega eSports a la vez, nosotros no estaríamos aquí. Y ya está. Ojalá mi madre fuera como los padres de vuestro fundador, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nada. Ha sido una charla muy interesante. Yo quería preguntarte, porque bueno, el dato, además como el blog que tengo se llama Chicas Gamers, ese dato del 94% chicos competidores. Podría hacer 1000 preguntas de por qué se debe, es que no somos nosotras competitivas, bla, bla, bla. No, las entidades como SL tienen algún plan de acción para captar ese segmento que todavía no nos ha atraído o por lo que sea. Y luego también, si lo habéis pensado, hay una duda. ¿Cómo se plantearía la competición con los equipos femeninos? ¿Va a haber equipos femeninos como en las Olimpiadas? ¿O sería algo mixto? O sea, ¿cómo? Porque, bueno, al fin y al cabo, aunque seáis una entidad privada, luego las grandes empresas en las que tienen mucho alcance tienen cierta responsabilidad adquirida así por obra y gracia, ¿no? Sí. Sobre los pasos a seguir. Entonces quería ver un poco si vosotros habéis tratado eso y cómo os lo planteáis, si lo tenéis pensado y cómo sería, si mixto, separado. Pues lo que es la realidad es que el estudio lo hicimos con la audiencia que teníamos en ese momento. Entonces, bueno, es una realidad que las chicas, lo que tú dices, por algo en el mundo competitivo no han terminado de entrar. En principio, lo que son las ligas de abajo, como he comentado, están abiertas a todos, o sea que en un principio podría haber, en lo que hemos visto de Callao Arena, podría haber habido una chica, pero simplemente no hubo. Y sí que es verdad que hay equipos, hay de las dos formas, ¿vale? O sea, hay equipos que son femeninos y hay equipos que son mixtos. Y nosotros la verdad es que las competiciones siempre intentamos incluir, sí que lo vamos a intentar, sobre todo, pues el contratar a chicas, por ejemplo, mi responsabilidad es tener en cuenta que es un poco de PR, o sea, de relación con medios, pero también de la marca en general. Entonces yo como responsable de marca soy la primera interesada en que cada vez haya más visión de las jugadoras que hay y sobre todo de animar al resto, porque yo creo que puede haber muchas veces el miedo de soy una chica, me voy a meter a eSports, no sé qué es lo que me voy a encontrar, o no lo sé, o eso pienso yo, que ese tiene que ser un poco el parón de entrada. Entonces, en este país hay gente como Anouk o Heidi García, que Heidi, por ejemplo, juega en un equipo de CSGO mixto, espero no haberme colado aquí, pero juega en Arctic, que es de CSGO y es mixto, y es seguramente para mí, y esto ya estoy hablando a nivel muy personal, un referente de una chica, una mujer, ¿ya? Que está haciendo por la visibilidad de las chicas gamers. Nosotros trabajamos mucho con ellos, en Madrid Gaming Experience estuvo
haciendo partidas en nuestras arenas con la gente y creemos que es muy importante porque al final, o sea, ya no te estoy hablando de aumentar la audiencia, que puede ser lo que tú dices, lo que le interesen a las marcas. Maletines. ¿El qué, perdona? Maletines. Claro, maletines, sino porque al final es una realidad. Igual que hace años también se decía que los videojuegos eran solo cosas de chicos y yo creo que es que, pues quien lo sigue diciendo serán trolls que lo quieren decir. Uno de mis objetivos es que se empiece a dar esta visibilidad también a las chicas en los eSports. Y bueno, y a nivel de empresa, por supuesto, a nivel global hay ligas femeninas y hay ligas también en las que se permiten los equipos mixtos. No sé, pero uno que... Gracias. Mira, quería preguntar tu opinión porque por lo que puedo ver de todo esto, que un poco lo que es los eSports va orientado respecto a desarrollo a empresas potentes, ¿no? Que son capaces de manejar ese dinero. Entonces, te quería preguntar, ¿sería viable que una empresa pequeña fuera capaz de desarrollar juegos para eSports? Por el caso de pues, crear competiciones y todo eso lleva un coste. Sí. A ver, yo creo que cualquiera que quiera hacer un juego de eSports, si se lo plantea desde un principio, puede hacerlo. Pero es importante que te lo plantees desde el principio, que no sea algo que yo hago mi juego y luego como veo que aquí está de moda voy a meterlo. Porque hay varias cosas que son imprescindibles, o sea, tendré un buen servidor de competición, tener un modo espectador para que la gente pueda ver lo que está pasando, o sea, son como detalles técnicos que yo, sin ser desarrolladora de videojuegos, sin saber poco sobre desarrollo, intuyo que o los tienes en cuenta desde el principio o luego si tienes desarrollado, ahí sí que es cuando te van a costar un plus que seguramente tú no tenías orientado. Yo creo que si tienes en mente qué es lo que le puede gustar a la gente para competir, es fácil. Vale, igual Clash Royale no es el juego más indie que nos podemos encontrar, pero es que miras el funcionamiento y tampoco hay por detrás un gran desarrollo, unos grandes mapas, una gran mecánica, es bastante repetitivo, de hecho. Entonces yo creo que lo esencial que yo veo es que tengas claro que quieres hacer un juego para eSports desde el principio, y entonces te informes y sepas qué tienes que tener en cuenta para ello. Y luego, pues eso, probarlo, aprovechar para ir a ferias donde haya presencia de, pues, nuestra o de otras compañías, para darlo a conocer, para probarlo, para ver cómo responde la comunidad y poco a poco irlo mejorando. Por aquí, hola. Hola. Siendo una marca tan grande, como bien has dicho, es a nivel mundial, en España el tema de marketing y empezar a ver muchas más marcas que son más tradicionales, ya sé, yo qué sé, una marca tradicional, no sé, un coche, marcas de coches, que sí que hemos visto alguna vez anuncios y tal. ¿Qué es lo que tiene que hacer los eSports para que todas esas marcas empiecen a cambiar la mentalidad de no ver solamente pistolitas y cochecitos? Sí. A ver, las marcas, te puedo decir que están en general bastante interesadas por los eSports, pero sí que es verdad que falta mucha educación. Pero falta mucha educación de los eSports en las marcas, faltan los medios de comunicación una vez que nos salimos de videojuegos y faltan mucho. Entonces, nuestra labor muchas veces es de enseñar eso. Hay mucha gente que dice, o al revés, son todo pistolas o todo es League of Legends. O sea, no hay término medio. Entonces es un poco enseñarles los eSports es mucho más, hay un montón de juegos disponibles dependiendo de cuál es tu estrategia y aparte hay un montón de cosas que puedes hacer dependiendo de cuál es tu estrategia. Lo que comentaba al principio, una marca que piensa en eSports va a decir, yo quiero patrocinar la IEM de Katowice. Bueno, pues prepárate. Lo primero, lo segundo, ahí está Intel durante muchos años, lleva ya más, pues para que te hagas una idea, Intel creo que lleva más de 15 años o 12, 15 años patrocinando... Pero son marcas que están relacionadas con la informática, con tal. Yo me refiero a marcas más tradicionales, una marca de leche, una marca de... Lo que vemos tradicionalmente en la televisión, vamos. No, por eso digo, sí que ese tipo de marcas se están empezando a acercar. Por ejemplo, nosotros que hemos hecho acciones con Ford, hemos hecho acciones con empresas de telecomunicaciones que no están un poco ahí en medio camino.
Samsung sería tecnología, pero bueno, entiendo que ya... Pero bueno, mira, una de las marcas que mejor ha funcionado con la Go for LOL es Domino's Pizza, que de hecho hay mucha gente que le llama la Domino's, que aunque todos en nuestra mente podemos ver la relación videojuego-pizza, no... Podrías decir lo mismo con muchas otras marcas. Y es una marca que apostó por un segmento mayor, no profesional, y lo que apostó es por tener su propia competición todas las semanas. Creo que esta semana era la semana 250 que se había hecho de... Eso es mucho, pero sí. De manera ininterrumpida. Era la Copa 250. Creo que si no era esta semana, era por ahora. Y es una marca que hace mucho, cuando todavía no había el boom, decidió apostar y lo hizo. O sea, yo creo que lo que están empezando a ver las marcas es que es una oportunidad de llegar a alguien que no llegas eso con tus estrategias de marketing y con tus agencias de medios. Yo tengo ese canal. Y pero yo lo voy a utilizar, lo que decíamos, en base a unas normas. Yo no puedo permitir que la gente empiece a percibir que las marcas me importan más que la comunidad, porque es que eso lo primero va a correr como la pólvora y lo segundo es que adiós. Entonces, la labor de educación es más sobre los eSports, no solo esto, hay mucha comunidad que puedes aprovechar y te voy a decir cómo hacerlo, de una manera bien, de una manera que sea beneficioso para la marca, para nosotros y para la comunidad. Genial, genial, genial. Hola, otra vez. Hola. Hola. Quería preguntarte, no sé si tenéis datos o algo, pero ¿cuánto queda para que los eSports igualen las cifras del fútbol? Las cifras de fútbol es muy complicado, porque, y sobre todo en un país como este que es muy futbolero. No hay previsiones de negocio que creo que para el 2019 se prevé que todo lo que es los eSports alrededor del mundo muevan 1.000 millones de dólares, que es una cifra importante. Te puedo decir, aunque sea muy segmentado, por ejemplo, hay retransmisiones de competiciones como las que hemos visto grandes que han superado la audiencia en ESPN, sí que es verdad que en un solo canal, de una final de la NBA. Entonces, sí que hay mucho trabajo por hacer, pero es un fenómeno que está ahí. Esas cifras ya se han dado en América. Sí que es verdad que ya te digo, te hablo de un canal y yo te hablaría en nuestro canal, pero son cifras que están superando ya otros deportes y no minoritarios. O sea, te estoy hablando de béisbol, de baloncesto, el fútbol y especialmente el fútbol en España. Ojalá algún día igualemos las cifras, sobre todo ojalá algún día tengamos la cobertura en medios que se le da al fútbol, pero la verdad que yo personalmente estoy viendo que los medios se están volcando mucho más en los eSports. La mayoría de medios de deporte, marcas, mundo deportivo, el Desmarketing tienen ya su propia sección de eSports. Muchos medios generalistas empiezan a hablar de ello y estoy viendo una adopción mucho más rápida que la que pude ver cuando empecé a trabajar en videojuego tradicional, que llamabas a un periódico y el de cultura te decía que eso era más agenda, el de agenda te decía que era más tecnología. Aquí como que estoy viendo que los medios de comunicación están más concienciados. Habrá que ver cómo es el salto a la televisión, que yo creo, y esto sí que es una previsión personal, pero yo creo que muy pronto se empezarán a ver cosas. Bueno, de hecho SL ya tiene funcionando en países nórdicos un canal de 24 horas, pero de televisión normal, o sea, no streaming, no online. Un canal de 24 horas solo de eSports. Y creo que en países nórdicos ya está funcionando y es cuestión de que pues, nos vaya llegando a España todo esto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una última pregunta? Hola, buenas. Hola. A ver, una preguntita nada más. ¿Crees que el que se estén metiendo equipos de fútbol o de otras competiciones en el tema de los eSports va a trastocar un poco, pues, en plan, la economía, por ejemplo, que hay ahí? Por ejemplo, Real Madrid o PSG, PSG que ya está dentro, que Sí. gasta millonadas, el Real Madrid que posiblemente lo haga también, el Schalke mismamente.
Valencia y demás, ¿crees que va a trastocar en ese tema? Sí, creo que va. A trastocar un poco el tema de la economía ahí contra otros equipos, es decir, los va a dejar de lado. No, yo creo que no. Yo creo que ahora, como es el boom, todos los equipos querrán tener su equipo como tienen otros deportes, también de deportes electrónicos. Tenemos un equipo que lleva mucho ya en España, que es Baskonia, que sí que es verdad que viene del baloncesto, no del fútbol, pero bueno, ha estado conviviendo bien con todos los equipos. El Valencia lo mismo, el Valencia pues ya lleva un tiempecillo y está conviviendo bien. Habrá que ver cómo se van adaptando el resto de equipos a los campeonatos. Yo creo que no, porque al final hay equipos ya muy buenos y muy establecidos de eSports y de alguna manera como muchos se equipararán a ellos, pero realmente la experiencia de videojuegos, a no ser que empiecen a contratar a todos... Claro, por eso digo, por el dinero. Pero entonces al final cambiarán un poco de nombre. O sea, quiero decir, los jugadores, en España tenemos ya muy buenos jugadores y están ya muy establecidos. Entonces yo creo que va a ser bueno porque igual a alguien jugar en un equipo de eSports no le llamaba, pero jugar en el equipo de eSports de Real Madrid ya te empieza a interesar más por el nombre, porque al final ellos sí que tienen esa marca ya conseguida y esos equipos solo van a funcionar en el sistema de torneos al final si hacen lo mismo que todos, que es competir. Entonces, imagínate que hay un equipo ahora que es muy bueno, viene Real Madrid y le compra, pues bueno, al final ha cambiado de nombre. Yo la verdad es que creo que es positivo, que lo que va a hacer es que más gente que igual no ha oído hablar de esto se empiece a interesar y que mientras pues respeten las normas y respeten los campeonatos y todo, yo creo que va a estar bien. No creo que vaya a haber un problema. Vale, muchas gracias. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, Eider, muchísimas gracias por venir y por aportarnos vuestra visión de los eSports.